Gloria a Dios. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a nombre de nuestro Señor Jesucristo y un servidor, Luis Martínez, pastor de la iglesia Monte Sión. Sean bienvenidos. Qué bueno que está aquí con nosotros. El día de hoy es una bendición escuchar la palabra del Señor. Es una bendición recibir de nuestro Dios. En esta mañana tenemos el tema de el testimonio de Saulo y lo vamos a ver en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Ahí vamos a tener este fundamento de la palabra del Señor. Quiero pues preguntar o recordar cómo nosotros tenemos un testimonio. Cada uno de nosotros tiene un testimonio. Tiene una experiencia de cómo Dios vino a cambiar nuestras vidas. Cómo Dios vino a rescatarnos de cómo estábamos viviendo, cómo vivíamos. En este tema de Saulo, vamos a ver uno de los testimonios más fuertes de los siervos del Señor. Podemos ver a través de la Escritura cómo Dios actúa y actúa en muchas personas. Él sigue actuando, Él sigue haciendo cosas maravillosas, cosas hermosas. Mire, Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, hace referencia a su conversión con un lenguaje muy notable. Él dice: Dios, que me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo a mí para que yo lo predicase. Había un propósito en la conversión de este hombre. ¿Sí? Estas palabras que aquí se dan, nos dan la recapitulación del Evangelio. Saulo no fue desobediente a la visión celestial. Vamos a leer ahí en el versículo 20 de este capítulo 9, cómo la recién conversión del apóstol Pablo viene a tomar un giro a su vida. Tiene aquí una postura valiente, porque Pablo era un celoso de la ley. Conocía bien la ley. Y lo que él viene a experimentar en su conversión viene a ser radical su postura. Dice el versículo 20: y enseguida se puso a predicar a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Le era imposible a Saulo ser unitario como lo es para todo aquel que como él haya sido transformado en su corazón por el poder de Cristo. Un Cristo resucitado. Aquel que era enemigo de Jesús, se ha transformado ahora en uno de sus más ardientes
reclutadores. No se avergüenza del Evangelio de Cristo. Como lo dice ahí en la carta a los Romanos, capítulo 1, 16, de que lo que él predica, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego o al gentil. Usted no se debe de avergonzar del Evangelio. Le voy a compartir también un testimonio. Cuando estuvimos en una obra allá en Michoacán, después de una semana de trabajo se citó a los padres de los niños que habíamos estado instruyendo, y la finalidad era darles el mensaje en una zona donde pues como en la mayoría de nuestra nación, idolatría. Qué difícil es predicar en una región donde hay ídolos. Es muy difícil. Nos exponemos a todo. Entonces, el hermano que iba a dar el mensaje, más bien que dio el mensaje, lo comparte con una de las personas que están al frente de esa región, ¿sí? Y como que no le gustó lo que se iba a compartir. Yo era una de las personas responsables de esa misión. Y entonces me comunica el hermano y me dice, oiga, como que les incomodó lo que les voy a compartir. Me acuerdo muy bien por esta palabra, mis amados hermanos. Le digo, dígalo usted, compártalo. Y eso le dio el Señor, hágalo. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El que usted comparta la palabra, ¿sí?, está respaldada por el Creador, por nuestro Dios. Él tiene toda autoridad. Y a usted lo va a poner en alto, lo va a respaldar, porque es el Evangelio del Señor. Dice, es poder de Dios para salvación todo aquel que cree. Usted es el conducto para que estas gentes, estas personas, familiares, amigos, crean en el Señor y reciban esa palabra. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Y enseguida se puso a predicar a Cristo. Viene una pregunta sugestiva, porque conocían, sobre todo los cristianos, conocían lo que estaba haciendo Saulo. Le estoy hablando de Saulo. Dice el versículo 21 y 22 de este capítulo 9 que estamos aquí estudiando, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre
y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es sorprendente. Sorprendente porque vemos la historia como dice la Escritura, ¿no es este el que arrasaba? Sí, este es aquel, pero no es el mismo. Algunas veces hemos sido ejemplo o testigos de que nuestra vida ha cambiado. Hay personas que nos conocían como éramos y ahora, oye, ¿cómo has cambiado? ¿Eres hermanito? ¿Eres aleluya? Gracias a Dios, hasta de mi padre. Cuando sabía mi papá que habíamos cambiado, se sorprendía. Y aquí Pablo no es el mismo porque Saulo, el perseguidor, ha muerto. Y Saulo, el predicador, ha sido vivificado entre los muertos. Estábamos en tiniebla, estábamos muertos en nuestra vana manera de vivir. El león ha sido convertido en cordero y un hielo religioso se ha transformado de repente en una llama de fuego santo. Él era religioso. Una persona, Henry Martin, él decía, si pudiera ver a un converso del hinduismo, vería a un muerto resucitado. Porque es muy difícil que esta gente cambie su creencia. ¿Quién puede explicar el proceso de la resurrección? ¿Hemos resucitado? ¿Hemos resucitado en el Señor? Sí, amén. Porque estábamos muertos. Cada uno de nosotros ha experimentado esa resurrección. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros deleites, en nuestro pecado. Pero así es todo el que ha nacido del Espíritu. Mire cómo dice Juan, capítulo 3, versículo 8, cuando un maestro se acerca a Jesús. Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero también había un enemigo vigilante. Volvamos ahí al capítulo 9, ahora al versículo 23. Del 23 al 25, ahí nos narra la Escritura. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Este enemigo vigilante dice que guardaban
las puertas de día y de noche. Pero Saulo se llenaba más de poder. Como que Saulo lo tomó como un desafío, ¿no? De decir, tengo que predicar esto sobre cualquier situación. Tanto más acervos se volvían los enemigos de Cristo. Saulo llenaba más de poder. Todos los que quieran crecer en la gracia deben de estar dispuestos a una creciente oposición de parte de ciertos sectores. Los súbditos del reino de Dios serán de cierto menospreciados por los súbditos del reino de Satanás. Cuando nosotros iniciamos el propósito de Dios de compartir, de servir al Señor, se presentan los enemigos. Y aquí, con mucha más razón, de una persona que había sido perseguidor de los cristianos. ¿Quiénes lo querían matar? No lo querían matar los cristianos, sino los de la ley. El siervo de Cristo no tiene por qué temer mal alguno, por cuanto siempre habrá para ellos una canasta o una abertura en el muro de tiempo de necesidad. Se dice que el hombre es inmortal hasta que acaba su tarea. ¿Qué tarea estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando para el Señor? Este es el inicio del ministerio del apóstol Pablo. Viene una confesión de discipulado. También encontró oposición con los siervos del Señor. En el versículo 9:26 de este libro que estamos viendo, del libro de los Hechos, dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. También había como oposición. ¿Sí? Cuando Saulo se ofreció como miembro a la iglesia de Jerusalén que había perseguido hasta hacía poco, todos le tenían miedo. ¿Qué pensarían los discípulos? A lo mejor estaba fingiendo. Si Saulo, exactamente, como que era una trampa. ¿Con qué intenciones viene? Si él era un perseguidor, era los primeros días después de su conversión. Ellos pensando que quizá se tratara de una de sus trampas para atraparlos, no creyendo que fuese discípulo, pero como había sido introducido en la comunión de Jesucristo, anhelaba la comunión de los santos. Era una señal cierta de discipulado cuando amamos al pueblo de Dios y buscamos la compañía de los redimidos. Por eso, cuando compartimos la palabra y les invitamos a las personas a que vengan a la casa del Señor, es para que tengan ese conocimiento de la palabra.
y para que también seamos testimonio a ellos de cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nacimos de cuna cristiana? ¿Pasó? Gloria a Dios. Los israelitas, ¿verdad? No sé si usted se sorprende a los cambios que ha hecho Dios en su vida. Si voltea hacia atrás, dice, pues, ¿dónde andaba? ¿Y qué sería de mí si no me hubiera encontrado? Si no me hubiera alcanzado, si no me hubiera dado esa salvación. Yo me he puesto luego a veces a analizar así cómo venía yo caminando, cómo era mi vivir. Y digo, ay Señor, gracias, gracias. Y más cuando conocemos o nos enteramos de que amigos o familiares que andaban igual que nosotros, ¿dónde están? ¿Cómo están? Nuestros mismos familiares. Y nos duele. Nos duele porque si le hemos pedido al Señor por nuestra parentela, nuestra familia, y vemos que no cambian, que más se van hundiendo. ¿Sí? Aquí, pues él buscaba esa compañía de los redimidos, pero le tenían miedo. Pero mire, mis amados, cómo el Señor pone compañía. Los siguientes versículos, 27 y 28, cómo da testimonio este siervo del Señor. Dice, entonces Bernabé, que empezó a acompañar a Saulo, era de los primeros que acompañaron a Saulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Bernabé da un testimonio, una acción fraternal. Este hijo de consolación hizo una obra de gracia al allanar el camino para este nuevo convertido. Les dijo lo que había experimentado el seguidor, el perseguidor Saulo, cómo había sido convertido. Hay discípulos que parecen lentos en creer el testimonio de aquellos que han sido repentinamente transformados por la gracia de Dios. Sobre todo nuestros amigos y familiares, ¿no? ¿Cómo? ¿Poco ya cambiaste? ¿Ya no tomas? ¿Sí? ¿Ya no te drogas? ¿Será siempre un ministerio bienaventurado y digno de Cristo ayudar a los que son mal comprendidos? Claro. El Señor está haciendo la obra en ti. Vamos adelante. Es que dicen mis papás o dicen mis hermanos que yo voy a seguir siendo el mismo. Y es cuando nosotros como hermandad tenemos que alentarlos. Tenemos que interceder por ellos y darles palabra de aliento. Muchos de ellos luego reciben más dolor que como antes estaban. Por eso el que se acerquen a ti, dales palabra de aliento, palabra de amor. No los juzgues. Es un proceso.
Aquí lo sorprendente es el cambio radical del apóstol que antes era Saulo. Es un testimonio confirmador. Como dice el versículo 29, seguimos aquí en Hechos 9. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Ya aquí, pues no todavía Pablo, sino Saulo, ¿verdad? Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. No nada más fue la ayuda física, sino también la ayuda espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Estar intercediendo y orando por esos hermanos, por esos recién convertidos. ¿Sí? Porque el enemigo siempre va a tratar de que ellos no cambien o que regrese. ¿Sí? El hecho de que Saulo había sido transformado pronto se hizo evidente a todos. Estaba ahora llevando a cabo la misma obra por la que Esteban había sido lapidado. Y de la misma manera valerosa y poderosa, porque estaba animando por los mismos motivos procedentes del cielo. ¿Qué le pasó a Esteban por predicar la palabra? ¿A quiénes predicaba? A los judíos. Les dio una lección que no aguantaron. No aguantaron, les dijo qué había hecho el Señor con ellos, cómo los había sacado y cómo vine a hacer toda una historia de lo que había vivido el pueblo de Israel, y no le creyeron. Se enardecieron y empezaron a lanzar piedras. ¿A qué estaba expuesto Saulo? A lo mismo, ¿sí? En Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, aquí, ¿cómo nos narra el apóstol Pablo esta experiencia? En el versículo 15 y 16 nos dice ahí: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Con quién consultó? Con el Señor. Él fue instruido por el Señor. No fue instruido por hombre. Aquí nos está diciendo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No fue con algún hombre, sino con el Señor. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Buscó del Señor, tenía con quién comunicarse, y vino un magno resultado. Este resultado fue quíntuple. Las iglesias, dice el versículo 31, ahora vamos a 9:31. Aquí nos está narrando la Escritura que
Entonces las iglesias tenían paz por Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, este fue un resultado del propósito que tenía Dios en Saulo. Dios tiene un propósito en tu vida. Tenemos que llevar a cabo ese ministerio, ese propósito que tiene Dios. No nos quedemos cruzados de brazos ni sentados, mis amados hermanos. Tenemos que compartir, tenemos que llevar a cabo lo que nos dice el Señor. ¿Sí? Aquí hubo un resultado, hubo paz, dice, las iglesias tuvieron paz. Viene como una tranquilidad, un resultado. Cuán dulce fue este periodo de calma tras la fiera tormenta de la persecución, porque empezó a haber persecución. Cuán dulce es la paz tras la batalla interior del pecado y de la incredulidad. Porque cuando andábamos en pecado y en esa incredulidad, no estábamos en paz. O era una paz entre comillas. Pero cuando el Señor viene a tu vida, te trae paz. Te trae esa tranquilidad, esa confianza, esa seguridad de la misma palabra del Señor. Cuando te dice, cree en el Señor Jesucristo, cree y Él estará contigo. El otro resultado dice que fueron edificadas estas iglesias, edificadas en la santa fe, fortalecidas por el estudio de las Escrituras. Ahora mire, andaban en el temor del Señor, vivían sus vidas diarias en presencia de aquel que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. En el temor del Señor. Pero tenían la consolación del Espíritu Santo. Aquí nos dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué importante es, mis amados, que nosotros le demos el lugar al Espíritu Santo. Es importante que usted le dé ese lugar al Espíritu Santo en su vida de oración, en su vida de meditación. El Espíritu Santo es el que hace la obra perfecta en nuestras vidas. Es el que viene a cambiarnos totalmente, el que viene a darnos la seguridad y la guianza de ese propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Por eso dele la oportunidad al Espíritu Santo. Cuando esté leyendo la palabra, Espíritu Santo, revélame tu palabra. Cuando esté orando, guíame en esta oración. A lo mejor luego a veces no alcanzamos a orar los puntos o las necesidades que se presentan, pero el Espíritu Santo sí te va a guiar y te va a recordar. Hasta vas a orar por alguien que ni conoces. ¿Sí? Tenían la consolación del Espíritu Santo. Había venido el Consolador prometido. Como dice Juan 14:16. Hermana Gloria, el Espíritu Santo dice que Él nos guiará. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese Consolador va a estar siempre contigo. Está contigo. ¿Sí? Tenían esa consolación, le habían recibido
y ahora experimentaban la bienaventuranza de su morada en ellos. Estamos hablando de las iglesias, el magno resultado de lo que el apóstol Pablo ya estaba realizando. ¿Sí? Se acrecentaban. El éxito es absolutamente seguro para toda iglesia que conlleve estas características. La paz, la sabiduría, la consolación siguen siendo buscadas anhelantemente por los agitados hombres del mundo. Si pudieran ver estos dones comprados por sangre, exhibidos en las vidas de los miembros de la iglesia de hoy, tenemos que anhelar lo que el Señor tiene preparado para la iglesia. Mire, ¿qué nos dice nuevamente el versículo 31? Dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En estos tiempos la iglesia solo se había extendido en las regiones de Judea, Galilea y Samaria. Y dado que la palabra toda abarca todos los lugares donde la iglesia existía. Las iglesias, la palabra iglesia en singular se usa en el sentido universal, aunque posiblemente había varias iglesias locales en varias ciudades de estas tres regiones. La iglesia dice aquí, ¿sí? Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. En estas tres regiones había varias iglesias. Simplemente aquí en esta zona, ¿cuántas iglesias hay? Y podríamos decir, en lugar de Judea, Valle de Aragón. Entonces las iglesias tenían paz por toda esta región. O sea, no nada más porque decía las tres, había muchas iglesias, varias iglesias locales en varias ciudades de estas tres regiones. Por dentro tenían paz, aunque por fuera había persecución, críticas, pleitos. ¿Sí? Las iglesias no temen a la persecución exterior, sino a la falta de paz interior. Porque solo cuando hay paz puede haber edificación. La edificación se llevó a cabo después del establecimiento de la iglesia. Primero fue establecida la iglesia y se fue edificando. Se fue edificando, fue creciendo. No en el temor de los hombres, aunque había persecuciones, sino en el temor del Señor. No fuera que la iglesia ofendiese al Señor si era reprimida o subyugada por la persecución y no fuera que le ofendiese en otras cosas. Por eso la iglesia caminaba en el temor del Señor. ¿Cómo estamos caminando? ¿Sí? Esto indica que la iglesia estaba afligida por las persecuciones en medio de las cuales temía al Señor y disfrutaba del consuelo del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de caminar, mis amados hermanos? En el temor del Señor. ¿Sí? Debemos de tener cuidado. Mucho cuidado con nuestras vidas. En el temor del Señor. Este testimonio del apóstol Pablo, pues apenas es algo pequeño lo que hemos visto el día de hoy. Pero va más allá. Si leemos todas las situaciones que vivió el apóstol Pablo, aquí nada más estamos viendo
el inicio del cambio, de la conversión. ¿Sí? Para que usted no se espante, mi amado hermano. Lo que sufrió este hombre, este varón de Dios. Más adelante nos narra el libro de los Hechos las situaciones que vivió. ¿Sí? Que hasta unos nativos le dijeron, este está en demonio, este es del demonio. Pero cambiaron. Cuando Dios hizo cosas maravillosas en su vida. Así, mi amado hermano, mi amada hermana, la conversión que ha hecho Dios en tu vida tiene un valor muy especial. Dios tiene un propósito en tu vida. Como iglesia, vamos nosotros a llevar a cabo ese propósito con la ayuda del Espíritu Santo. Mi deseo en esta mañana es que sigamos adelante. No le demos cabida al enemigo. ¿Tienes tiempo de oración? ¿Tienes tiempo de meditación en la palabra? Escuchaba a unas personas que transmiten a través de la radio que para que tengas un mayor conocimiento de lo que tú hablas o de lo que te preguntan, tienes que leer. Y no nada más te diría yo de la escritura, que para nosotros es básico que estemos leyendo la palabra. ¿Cómo estamos leyendo la palabra? Para poderle explicar, para poder dar temas, necesitas leerla. Necesitas conocer más y más. Si te preguntan de historia, de aquí mismo de la palabra, tienes que saber. Este es el alimento que nosotros tenemos que tomar. A los que están estudiando, ¿les piden que lean? A nosotros nos decían que teníamos que leer. Cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, tienen que leer la historia. Historia de México, historia universal. ¿Sí? Para poder conocer las raíces de tu nación. Entonces, mis amados, tenemos que estar leyendo. Tómese un tiempo. Haga un espacio en sus actividades. En la mañana, en la tarde o en la noche. Cuando desea usted o cuando puede. Fíjese cómo Dios nos da todavía ese privilegio. ¿Sí? Cuando usted se sienta a meditar la palabra o se postra para orar, está ahí el Señor. ¿Sí o no? Él dijo que estaría con nosotros. Aquí está. El Señor aquí está. Él dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, está. Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Entonces, en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor y decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos edifica, la que nos guía. Ayúdanos, bendito Dios, a tener ese tiempo, a tener esa meditación en tu palabra, a tener nuestros oídos atentos a tu voz.
a tener nuestro espíritu dispuesto a tu espíritu, Señor, para que podamos agradarte, para que podamos llevar a cabo la misión que tú nos has dado, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Tenemos tiempo ya de convertidos. Tenemos tiempo de haber experimentado esa salvación, Señor. Ayúdanos a llevar a cabo el ministerio que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Yo te ruego en esta mañana por mis amados hermanos, Señor, que la palabra que meditemos sea asimilada, entendida y grabada en nuestro corazón, Señor, para poderla llevar a cabo. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Muchas gracias, Señor, por la bendición que recibimos. En el nombre de Jesús. Bien. Pues bien, mis amados hermanos, qué bueno que estuvieron con nosotros. Que Dios les bendiga. Los esperamos domingo 10 de la mañana. Estamos casi 10:45 transmitiendo la palabra. Así es que reciba un saludo de la Iglesia Monte Sión y que Dios les bendiga. Nos despedimos, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.